Así es como logramos hacer que un padre que no pagaba pensión alimenticia completa se pusiera al corriente y al mismo tiempo pagara la pensión alimenticia completa, ahora sí, de la actual y que le había fijado un juez. Hola, mi nombre es Brandon Luis y ayudo a hombres y mujeres a fijar una pensión alimenticia justa, ya sea subiéndola o disminuyéndola, dependiendo de la capacidad económica real de la persona que tenga que pagar esa pensión. Te cuento que recientemente una de nuestras clientas nos dejó una reseña en nuestra página porque prácticamente concluimos ya con el trabajo por el cual nos había contratado. El trabajo por el cual nos había contratado fue principalmente para cobrar las pensiones alimenticias que el padre que tenía que pagar esa pensión no había cumplido de manera completa durante ya algunos meses y que ya le había fijado un juez como pensión alimenticia provisional. Y en este video te voy a contar cómo fue que lo logramos y principalmente te lo cuento porque fue una forma diferente a la cual había trabajado los asuntos anteriores y te lo quiero contar cómo fue que sucedió. Y para podértelo explicar de mejor manera te voy a enseñar aquí cuáles son los 6 puntos que abordamos para poder trabajar este asunto. Vamos a platicar principalmente en qué buscábamos conseguir, en qué nos enfocamos primero, cómo fue que lo hicimos, por qué lo hicimos así y cómo se hace normalmente, qué se logró y por qué se logró esto. Bien, entonces vamos con el primer punto. ¿Qué buscábamos conseguir? Bueno, como te comentaba, lo que estábamos buscando conseguir y la razón principal por la cual mi cliente me contrató fue prácticamente para terminar el juicio que ya había iniciado ella con otro abogado y al mismo tiempo cobrar las pensiones adeudadas. Más o menos el tiempo que llevaba el papá sin cumplir esa pensión completa fue como de 6 meses más o menos. Aproximadamente esos 6 meses y la pensión que él había cumplido era aproximadamente de entre un 60 al 70% de lo que un juez le había fijado como pensión provisional, que le había fijado un salario mínimo de manera mensual, lo que equivale a, en este 2026, aproximadamente a 9,600 pesos de manera mensual. Eso era lo que, al menos en este 2026, él tenía que pagar. Y bien, entonces la principal cosa que nosotros buscábamos era, obviamente, terminar el juicio, pero principalmente lo que estábamos buscando era cobrar ese 40%, de ese 40 al 30% de lo que el padre adeudaba de esa pensión. Eso era lo que principalmente nosotros estábamos buscando hacer. Ahora vamos al segundo punto, que es ¿en qué nos enfocamos primero? Bueno, hay que considerar que sí, es cierto, la principal razón por la que mi clienta nos contrató fue para terminar el asunto, pero lo que nos enfocamos primero, y la razón ahorita te la voy a platicar, fue en cobrar todas las pensiones que el padre adeudaba de todo ese tiempo. Entonces, lo que hicimos fue precisamente enfocarnos en cobrar las pensiones adeudadas. Como te digo, fue principalmente por un punto en particular que vamos a platicar en los puntos subsecuentes. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo fue que lo hicimos? Bueno, te cuento que para poder cobrar unas pensiones adeudadas, lo podemos hacer de 2 formas. Lo podemos hacer vía familiar o vía penal. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? Bueno, que la vía familiar involucra que podamos hacer un embargo de bienes. Y la vía penal, principalmente la consecuencia final es obviamente que el padre pase tiempo en prisión si es que no cumple con el pago de esa pensión. Sin embargo, la vía familiar no fue la vía que nosotros optamos porque si bien teníamos la posibilidad de hacer un embargo, el embargo involucra terminar otro procedimiento. ¿Qué quiere decir? Ese procedimiento, ¿en qué se traduce? En muchísimo más tiempo que mi clienta iba a tardar para poder recibir esa pensión que él debía. Lo cual incluso involucra que ella tuviera que desembolsar más dinero. Y algo que yo principalmente hago en todos mis asuntos es buscar que los juicios se vuelvan lo más económicos posibles, tanto en recursos económicos
como en recursos de tiempo y de energía. Entonces, la verdad es que además de esto, la desventaja de esta vía familiar era que el padre principalmente no tenía ningún bien a su nombre. Entonces, podríamos decir que no hay bienes y por lo tanto no se le puede embargar cosas que no son de él. Si te das cuenta, en ese sentido, el embargo realmente no era una opción, no era una posibilidad tan adecuada para poder lograr el cometido, que era cobrar esas pensiones adeudadas. Entonces, lo que optamos mejor fue irnos por la vía penal y lo hicimos de la siguiente forma. Resulta que para poder iniciar un procedimiento penal, normalmente se requiere, o más bien dicho, en todos los casos se requiere hacer lo que se le conoce como una denuncia, pero el término correcto en estos casos es hacer una querella. Entonces, lo que hicimos nosotros fue iniciar todo el procedimiento penal a través de esta denuncia o esta querella. Pero aquí hay una cuestión interesante. Resulta que cuando mi clienta llegó conmigo, ella llevaba todo su procedimiento familiar. Este es el proceso familiar. En este caso yo hago así una línea del tiempo, porque me gusta hacerlo de esa forma. El procedimiento familiar se inicia con una demanda y termina, en la mayoría de los casos, con una sentencia, ¿vale? Ella más o menos iba como al, que será un 60, igual 70% de completado su juicio. Es decir, prácticamente iba a la mitad de todo el juicio que tenía. Y al mismo tiempo, para poder saber cuánto es lo que un padre adeuda de pensión alimenticia, se tiene que hacer un mini procedimiento que prácticamente se lleva de manera, digamos, por separado del juicio principal. A este mini procedimiento se le llama incidente de pensiones adeudadas. Ella ya había iniciado un primer incidente en el cual todavía no concluía. Ese incidente estaba como al 50% de su conclusión de ese incidente. Es decir, además de estar llevando todo este procedimiento, también estaba llevando otro procedimiento, pero en ese procedimiento se había quedado al 50%. Si te das cuenta, todo lo tenía incompleto. Lo que normalmente se estila es que al terminar este incidente, que también termina en una sentencia, en esa sentencia se determine el monto total que el padre adeuda como pensión alimenticia. Y una vez que se tenga esa sentencia, que se tenga ese documento, se puede acudir directamente a la vía penal para hacer lo que te había comentado, que es hacer la querella. O si le quieres llamar mejor denuncia, adelante. Ahora, se tenía que hacer esa querella, pero si te das cuenta, estábamos prácticamente a una tercera parte del camino para poder llegar a este punto, a la vía penal, que es la querella y la denuncia. Por lo cual lo hicimos de la siguiente forma y te digo que por eso lo trabajé de manera diferente. Resulta que lo que hicimos fue iniciar el segundo incidente de las pensiones. Lo iniciamos también con un escrito y obviamente sabíamos que tanto este incidente como este incidente de acá se iban a tardar, la verdad, bastante en poderse terminar, porque justamente el juzgado en el cual se estaba llevando este procedimiento es de los más tardados de aquí de donde nosotros somos. Entonces sabíamos que se iba a tardar, pero con el escrito que habían ingresado en este incidente, más aparte el escrito que se había hecho con este incidente, lo que hicimos fue irnos directamente a la vía penal. Es decir, nos saltamos de aquí a acá y de aquí a acá y no continuamos todo el procedimiento. Y ahí es cuando vamos al siguiente punto, que es el punto número 4. En el punto número 4 dice, ¿por qué lo hicimos así y cómo se hace normalmente? Bueno, te cuento que lo hicimos de esa forma, como te digo, precisamente para ahorrarnos todo el tiempo que se iba a tardar en resolver los dos incidentes de manera conjunta. La verdad es que en este incidente, que llevaba el 50% de resolución, pues era una cantidad bastante menor de lo que el padre tenía que pagar.
pero en este incidente sí ya se hacía una cantidad muchísimo más amplia. Entonces, la razón por la que lo hicimos así, como te digo, es para ahorrarnos todo ese tiempo, pero al mismo tiempo para poder presionar más rápido al padre para que pagara esa pensión. Normalmente, como te decía, lo que se estila o la forma en la que se trabaja, e incluso lo trabajan los ministerios públicos al momento de recibirte tu denuncia, es que tienes que acudir con tu sentencia, tanto del primer incidente como tu sentencia del segundo incidente. ¿Por qué? Porque, como te decía, prácticamente en esta sentencia se determina la cantidad exacta que el padre debe de pensión alimenticia. Y se hace así debido a que en el Ministerio Público, pues sabes perfectamente que lo que más buscan es, tener menos trabajo, pero al mismo tiempo pues economizar y hacer todos los procedimientos de manera más sencilla. ¿Qué sucede cuando ya uno va con la sentencia del incidente 1 y la sentencia del incidente 2? Pues que precisamente se ahorra uno muchísimo tiempo para determinar exactamente cuánto es lo que se adeuda de pensión. Ahora, eso es lo que se estila y la razón por la cual lo hicimos de esa forma fue por eso, para ahorrar tiempo. Ahora bien, si pasamos al quinto punto, en el cual dice, ¿qué se logró? Bueno, te lo voy a comentar. Logramos dos cosas principalmente. Una vez que iniciamos el procedimiento penal, que te digo que se inicia con esa querella, lo que hicimos fue irnos y no continuar, digamos, con el transcurso normal de ese proceso. Lo que hicimos fue irnos por otra instancia, por otra alternativa, que se llama justicia restaurativa. En esa justicia restaurativa, prácticamente lo que se va a hacer es una mediación. Esa mediación puede ocurrir realmente en cualquier etapa del procedimiento penal, hasta una en específico, que no voy a pasar ese punto ahorita, pero se puede hacer prácticamente en todo el transcurso del procedimiento penal. Nos fuimos a mediación y en esa mediación platicaron tanto nuestra clienta como el padre, hicieron una negociación con la compañía del mediador y lograron llegar a un acuerdo. El acuerdo era precisamente para el pago de pensión adeudada. Es decir, en este acuerdo al que se llegó, aquí ya se especificó exactamente cuánto es lo que el padre tenía que pagar de pensiones adeudadas. Si te das cuenta, lo que hicimos aquí, nos saltamos todos estos pasos, incluso las sentencias, llegamos al Ministerio Público y en el Ministerio Público se llegó a un acuerdo de esa pensión adeudada. Eso fue lo que principalmente se logró en este asunto, que el padre ya se empezara a poner al corriente con el pago de esa pensión que se había determinado. Lo curioso aquí, y la razón por la que quise trabajar el asunto de esta forma, fue porque cuando tú inicias una querella no necesitas realmente ningún documento. Sí es bueno llevar ciertos documentos, pero en realidad dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales no se establece que tengas como tal que acudir con un documento, sino más bien que basta con la simple denuncia o querella para que el Ministerio Público empiece todo el procedimiento penal. Es decir, basta simplemente con acudir al Ministerio Público, que te reciban tu denuncia, tu querella, para poder iniciar el proceso. Y lo hicimos de esa forma precisamente porque sabíamos eso, que no necesitábamos realmente la sentencia, que no necesitábamos realmente nada. Sin embargo, como te decía, ingresamos los documentos de los primeros escritos de los incidentes para acreditar lo que realmente adeudaba el padre. Y en eso, justamente lo hicimos, como te decía hace un momento, para poder presionar al padre que pagara esa pensión alimenticia, que pagara esa pensión adeudada, y al mismo tiempo logramos que el padre comenzara a pagar la pensión actual completa.
eso fue lo que conseguimos justamente con este pequeño procedimiento que se hizo. Logramos prácticamente dos cosas. Matamos dos pájaros de un tiro. Y eso lo hicimos principalmente porque el acudir ya al Ministerio Público, hacer la denuncia, hacer la querella, que las personas lleguen a un acuerdo para el pago de esa pensión alimenticia, implica que los padres en muchas ocasiones se dan cuenta que el juicio que estaban llevando, que simplemente era familiar y que realmente no se les podía obligar tan fuerte como en materia penal, pues justamente ya transicionar ese asunto tanto de materia familiar a materia penal y se volviera un asunto muchísimo más delicado, en el cual, pues como te lo comentaba hace un momento, pues existía la posibilidad de que el padre pudiera llegar a prisión en dado caso de que no pagara esas pensiones alimenticias. Ahora, no era una cantidad exorbitante, no estábamos hablando de millones de pesos, y precisamente por eso es bueno acudir a justicia alternativa o restaurativa para buscar ese pago de esas pensiones, porque precisamente como no es un pago de pensiones tan alto, pues se puede llegar a un acuerdo sin ningún problema. Aquí la cuestión interesante es que si tú llegaste a un acuerdo en este momento, ¿qué crees? Que este acuerdo tú ya no puedes llegar a un segundo acuerdo. O sea, si tú ya agotas, o sea, solamente existen una sola oportunidad de llegar a un acuerdo en este tipo de asuntos. Si ya agotaste esta oportunidad aquí, ya no tienes la posibilidad de volverlo a hacer. Por eso, precisamente, pasamos al sexto punto del por qué se lograron esos dos resultados. Bueno, precisamente por esa razón. Porque como ya no puedes volver a llegar a un acuerdo, ya se hace muy complejo para los padres que precisamente se atrasen con el pago restante de pensión alimenticia, porque saben que ya agotaron la primer y única oportunidad que tenían en el Ministerio Público para llegar a un acuerdo. Entonces implica que si ellos siguen incumpliendo con el pago de esa pensión por los meses subsecuentes, ¿qué crees? Que si se vuelve a hacer todo ese procedimiento exactamente igual y vuelven a caer en el Ministerio Público, ya no van a poder, ni en el Ministerio Público ni con un juez penal, van a poder llegar a un acuerdo para el pago de pensión alimenticia. Es decir, te agotas completamente la oportunidad que tenías de poder pagar esa pensión. Entonces, eso hasta cierto punto les genera una especie de presión a los padres para que no nada más paguen las pensiones que adeudan, y que fue la razón principal por la cual se comenzó el asunto en el Ministerio Público, sino que al mismo tiempo se busque el pago de la pensión alimenticia completa, precisamente para no volver a caer en un incumplimiento y al mismo tiempo que tuvieran problemas penales.